Bueno, muy buenas tardes a todos y a todas. Gracias por estar acá. Bueno, la ponencia se denomina Audiciones en público, creciendo poco a poco, caer y levantarse a la luz del otro. Esta ponencia surge, digamos, de dos antecedentes principales que son, uno, en la vida estuve 20 años como músico de orquestas sinfónicas, bandas sinfónicas, música de cámara, o sea, la mayor parte del tiempo en música académica y obviamente recibiendo toda la formación e información del denominado modelo conservatorio. Esta primera reflexión la hago con base justamente en una reflexión respecto de mi vida. Si realmente lo único que existe son las notas, si lo único que existe es la teoría, si lo único que existe es la práctica musical, y pues llego al consenso que efectivamente hay mucho más que esto, hay toda una vida por delante, mucho más que tocar ante un público. Y la segunda es a partir que este es un capítulo de una investigación denominada Sentidos que otorgan los estudiantes del Departamento de Música de la Universidad del Cauca a las audiciones en público. El objetivo es comprender cuáles son los sentidos que estos estudiantes del Departamento de Música le otorgan a las audiciones en público. Obviamente haciendo todo un trabajo de una exploración y una descripción de cómo ellos viven estas audiciones en público en su proceso de formación como músicos. El contexto tiene dos partes que son el contexto histórico, que tiene que ver con el modelo conservatorio. El modelo conservatorio es una manera de enseñar que se generó especialmente en el siglo XIX, posteriormente a la Revolución Francesa, donde se plantea que necesariamente la formación de músicos debe ser aparte de la formación general de los individuos. Entonces, por lo tanto, surge el modelo conservatorio que expresamente se basa en lo que es la técnica, la repetición, la memorización y la evaluación ante un público. El contexto sociocultural, como ya lo he denominado, son estudiantes del Departamento de Música de la Universidad del Cauca. Mi nombre es Germán Antonio Tejeda Puentes. La línea de investigación de la cual surge el proyecto se llama Motricidad y Desarrollo Humano. Quiero explicar un poco qué es esto de la motricidad. La motricidad es una forma de vivir. Es una forma de validar el conocimiento no a partir de la experimentación como el modelo de la ciencia, sino a partir de la vivencia de los seres humanos ubicados en un contexto específico, en este caso el contexto del Departamento de Música y sus estudiantes. La motricidad justamente lo que valida es la vivencia del ser humano y se basa en 4 raíces epistémicas que son la raíz ético-política, la raíz fenomenológica, la raíz biológico-cognitiva y la raíz de la complejidad. Todo esto atravesado por una gran parte que se llama la corporeidad. Y la corporeidad es nada más ni nada menos que todos esos elementos que recogemos en el transcurso de nuestra existencia, de nuestras vidas, le aprendemos siempre algo a alguien, una forma de caminar, una forma de decir, una forma de expresarse, una forma de pararse, y todos esos elementos que recogemos durante nuestra vida son lo que hacen la corporeidad. Distinto a cuerpo, que bajo el modelo de la ciencia, pues se especifica que el cuerpo es solamente la parte física y la parte espiritual. Entonces, la ciencia divide entre cuerpo y alma, bien y mal. Y todo esto rodeado por lo que llamamos el mundo de la vida.
en este caso de los estudiantes del Departamento de Música. La metodología utilizada desde Jaramillo se llama complementariedad etnográfica. Complementariedad justamente es porque busca no solamente tratar un tema o un fenómeno desde un solo punto de vista, sino de diferentes perspectivas. En este caso sería la perspectiva de los sujetos participantes, del investigador y de la teoría que al respecto se utiliza para tratar el tema como tal. Y parte de esa complementariedad entonces es utilizar todos estos elementos, la etnografía, la teoría fundada y la observación, diarios de campo, grupos focales, talleres pedagógicos y entrevistas en profundidad. La complementariedad etnográfica tiene tres momentos específicos que son la preconfiguración, que es el momento donde el investigador se acerca a la comunidad o al contexto sociocultural que quiere trabajar, y en este caso pues en la comunicación y tratando de buscar una mejor forma de tratarse y tener confianza entre los sujetos participantes y el investigador. La configuración ya es lo que se denomina como el trabajo de campo, donde uno ya plantea una serie de actividades y recoge toda la información, y en la reconfiguración es donde hacemos todo el ejercicio del análisis de todos los elementos, en este caso utilizando utilizando la teoría fundada para analizar esos diálogos, esas narraciones que los estudiantes hicieron alrededor de este ejercicio investigativo. El procedimiento, como ya lo dije, pues fue reunir a un grupo de estudiantes interesados en el tema, y ellos fueron expresando qué sentían alrededor de todas esas actividades que hacían en su proceso de formación. Los hallazgos, entonces inicialmente se da este primer hallazgo donde podemos configurar qué representa para los estudiantes esto de las audiciones en público. Inicialmente concebíamos las audiciones en público como aquellos espacios de presentación ante un público grande, en un escenario, en un auditorio, en una sala de conciertos, lo que llamamos un show, ¿sí? Pero con las narraciones que ellos nos fueron presentando, entonces encontramos esto, que inicialmente era un campo exclusivo para escenarios de alto prestigio nacional e internacional, salas de concierto, auditorios y teatros, que era solamente cuando se hacía ante un gran público o un conjunto amplio de personas que escuchan un concierto, un recital, una velada musical, una ópera, etc. Y pensábamos que inicialmente era exclusivo para estudiantes de instrumento, en este caso para estudiantes del programa Música Instrumental de la Facultad de Artes de la Universidad del Cauca, pero con los encuentros que hicimos encontramos que es mucho más amplio que esto de lo de las audiciones en público. Es primera vez en la literatura que yo revisé donde se utiliza este concepto de audiciones en público. En toda parte aparece como presentaciones, como show, pero no como un marco amplio, como una estrategia de formación de músicos. En este caso entonces ya vemos que el concepto actual es un concepto incluyente para todos quienes se encuentran en proceso de formación musical. Los espacios no solamente son las salas de conciertos, sino todos los espacios, escenarios, circunstancias, situaciones, temporalidad donde se producen las actividades para la formación de músicos, las clases prácticas individuales o grupales, de instrumento principal o complementario, audiciones públicas, que es un componente que tenemos en el proceso de formación del Departamento de Música, las evaluaciones, el coro, la orquesta, la banda, la música de cámara, los ensambles, el ensayo, el concierto, el concurso, la grabación, el gran teatro, la sala auditorio, y se me pasó allí por alto algo que es de orden temporal, que es el antes. ¿Qué sucede antes de presentarse en público? ¿Qué sucede durante el momento que está presentándose en público? ¿Y qué sucede posterior a la presentación del público?
encontramos que el público aquí no solamente se refiere a un gran auditorio, sino a todas las personas, objetos, elementos no disciplinares que intervienen de manera directa o indirecta en la formación de músicos, profesores u orientadores, compañeros de clase, familiares, amigos, jurado y gran público. Todos ellos ejercen una importancia en la vida de la formación del músico. No encontramos que no es exclusivo para los estudiantes de música instrumental, sino para todos los estudiantes que hacen parte de los programas especializados en la formación de músicos, licenciatura en música, dirección de banda, preuniversitario, estudios musicales básicos y sus diferentes vivencias curriculares y extracurriculares. Quisiera presentar esta parte leyendo aquí algunas citas que he tomado de las narraciones que los estudiantes hacen al respecto de sus vivencias ante el público. Estas grandes categorías que están aquí, cuando el orientador abusa de su poder, las audiciones en público resultan deficientes, y las otras tres que voy a presentar resultan del análisis a través de la teoría fundada, y son categorías llamadas algunas culturales, otras axiales, y surgen aquí estas categorías. ¿A qué se refiere este momento de cuando el orientador abusa de su poder? Pues los estudiantes permanentemente están hablando de la importancia de ese otro, de esa otra persona que está alrededor de su formación, cómo su padre, su madre, sus familiares lo empujan, le ayudan, le proporcionan un ambiente positivo para que él afronte todos los retos que están alrededor de esa formación. Igualmente sucede con los profesores. Ellos dicen que si estas personas que están alrededor de él, están interactuando alrededor de él, pues se convierten muchas veces en el campo de la música a través de lo que llama el modelo conservatorio, no en personas que ayudan, sino en personas que permanentemente le están recalcando sobre el error. Y ellos dicen que efectivamente sí hay errores, pero que ellos consideran que el error no se debe capitalizar como una forma para… ¿Está bien, no? Sí. Ellos dicen que el error no se debe capitalizar por parte del profesor para evaluar y castigarlo, sino que por el contrario debe ser un elemento que el profesor tome para mejorar su proceso como docente y para que los estudiantes también mejoren su proceso de formación. Aquí toma algunas citas, dice: en algún momento el man para el ensayo, me mira y me dice que me vaya a vender paletas al parque, que yo no sirvo. Otra: y fue horrible, porque nos empezó a humillar frente a toda la orquesta, nos decía que no servíamos, que por qué no nos íbamos, que bueno, un montón de cosas. Sí, entonces esas son citas que son muy dicientes en esto de el ejercicio con el otro, desde el otro y con lo otro. Estaba asustada, no iba ni 10 compases, cuando vas atrás del tiempo, vas no sé qué. La maestra empezó a interrumpirme sabiendo que ya era el último ensayo. Se me olvidó, salió peor que el ensayo anterior. El pianista tampoco tenía las partes. Se suponía que él tenía que tener las listas. Entonces el ensayo fue un desastre. La presentación era el día siguiente. No había forma de hacer otro ensayo. Entonces eso generó que no pude hacer la presentación. Entonces vemos aquí en este momento cómo la importancia del otro, no solamente desde el punto de vista del otro, del profesor, sino de todas las personas que están alrededor. En otras citas ellos hablan que a veces no hay cuya más fuerte que los atropelle que los mismos compañeros, que a veces son más crueles los compañeros que los mismos profesores. Entonces vemos aquí cómo esa relación de poder con el otro
y del otro hacia uno y de uno hacia el otro, cómo ejercen una gran fuerza de posiblemente de levantar el ánimo o de que la persona finalmente se caiga. Esta segunda categoría, elementos no musicales que resultan trascendentales para las audiciones en público. Me parece supremamente importante estas tres categorías que vienen, porque el modelo conservatorio, que es en el cual nosotros vivimos y formamos a nuestros estudiantes, y nosotros también nos formamos, es un modelo que le da preponderancia a los elementos de orden disciplinar. La entonación, el ritmo, la armonía, la teoría, el contrapunto, etcétera, etcétera. Pero los estudiantes en estas narraciones que nos proporcionan nos dan a entender que hay muchos más elementos que los disciplinares y que en cantidad son más que los elementos disciplinares. Entonces, ¿por qué, si eso se da así, por qué seguimos con esa relación solamente de orden disciplinar? Por ejemplo, en mi caso me sucede que yo también trato de llevar muchas cosas a la clase. Voy a mostrar un ejercicio, una pieza, y precisamente la profe se pilla el pedacito que no salió como tenía que salir, y ahí se queda dándole a uno esperando que ese pedazo salga bien. Los que somos músicos sabemos pues, de qué estamos hablando, ¿sí? Voy rápidamente porque se me acaba el tiempo. Entonces, estos elementos no disciplinares son, por ejemplo, demasiado material que se aborda. A veces le decimos al estudiante, tiene que traer 10 ejercicios de esto, 20 de esto, 30 de estos, 500 escalas, y el estudiante no tiene tiempo de ponerse al día con todo eso. Otro elemento es la contextualización, que a veces le ponemos al estudiante un material con el cual él todavía no está capacitado para abordarlo rápidamente, entonces eso puede generar un problema allí en el proceso de formación. Otro elemento es el estado de las partituras. A veces, especialmente en las orquestas, se le da una partitura a un estudiante con una edición, a otros con otra edición, a otros que les hace falta un pedacito porque fue copiada a mano y se le olvidó al copista un pedacito, copiar un extracto que faltaba, y eso genera pues mucho ruido en este proceso de formación. Lo mismo el nivel de los estudiantes cuando se le pasa un material que es distinto al nivel que él tiene, bien sea que sea superior o bien que sea por debajo del que él tiene, genera estos ruidos. El instrumento, entonces, no, es que ¿cómo te parece que cuando fui a tocar el clarinete la caña no me funcionó, se me trabó la palanquita? Entonces todos esos son elementos que no son disciplinares, pero que son ese otro o eso otro que está allí presente en este proceso de formación. Ya lo había dicho acá arriba, la partitura y el repertorio con respecto a lo que tiene que ver con la contextualización y el nivel de los estudiantes. La tercera son las emociones y sensaciones pueden frustrar las audiciones en público. Efectivamente, cuando uno trabaja los antecedentes de este tema, la mayoría de antecedentes están referidos a los problemas de ansiedad escénica. Pero vemos cómo esto de la ansiedad escénica es solo uno de los aspectos que está inmerso en este proceso, en esto que llamamos, desde este trabajo, las audiciones en público. Entonces leo solamente una partecita. Conozco la partitura y la partitura me la sé de memoria y conozco absolutamente todo, y llego al parcial y bueno, primero que todo me empieza a temblar todo, ahí está, y el momento que empiezo a tocar he llegado a sentir la sensación de que mis brazos no me responden. Entonces, narraciones de este tipo son las que muestran cómo estos elementos emocionales, de sensaciones que se dan alrededor de las audiciones públicas también afectan. Y que sería muy importante, como lo decía los profesores que hicieron por la mañana las intervenciones, sería también importante generar procesos de cómo atacar, de cómo sobrellevar esto de las emociones cuando tenemos que hacer una actividad en público. Siguiente es los escenarios que influyen en el ser yo, otro, al asumir audiciones en público. Entonces aquí vemos cómo todos estos elementos hacen parte, son una simbiosis que se generan en este proceso de formación de músicos. Aquí entonces ellos no solamente hablan del escenario del gran auditorio, de la gran sala de conciertos, sino que hablan de otros escenarios. Por ejemplo, hablan de la importancia
y que genera el proceso de evaluación. Es un escenario que ellos plantean, que a veces dicen que los profesores no les damos los tiempos y los espacios suficientes para que ellos puedan realmente generar un proceso de conocimiento más amplio para poder responder a esto de las evaluaciones. La otra, alguien hablaba pues que antes de entrar a la universidad no le daba miedo, no tenía problema con nada, podía afrontar cualquier trabajo con mucha entereza, pero que una vez llegó a la universidad, esa fortaleza se le acabó porque comenzó a sentir que era señalada, que era incluso hasta ofendida por los compañeros y profesores. Entonces hace esta narración. Una vez entrando a la universidad me di cuenta que lo que me ponía más nerviosa era el ambiente como tal, de las personas. Entonces siempre era como que estás ahí, a que te juzguen o a que te traten mal o cosas por el estilo. Leo otra: de un tiempo para acá me pongo a temblar, por ejemplo, no me gusta entrar a ensayo, porque es como esa cosa de que sabes que te están mirando y que a veces te miran mal. El hecho ya de estar ya en un auditorio, o sea, ya es otro entorno. Entonces ellos también hablan que no es lo mismo estar en el salón de clase, en la casa de ellos o en una casa cualquiera estudiando, sin nadie alrededor, que en una clase o que en un concierto, que en un auditorio. O sea, que cada espacio genera unas emociones y unas sensaciones totalmente distintas, y que a veces los profesores solamente juzgamos de una sola manera, solamente evaluamos desde un solo punto de vista, que es desde el punto de vista disciplinar. Bueno, se me acabó el tiempo, entonces paso a la última. Explico esto de por qué las audiciones en público son un crescendo poco a poco, caer y levantarse a la luz del otro. Como ven, esta es toda la corporeidad que está alrededor de la formación de músicos. Vemos unas líneas desde allá del lado izquierdo hasta el lado derecho con una flecha al final, que está diciendo que hay un horizonte, que todos tienen un horizonte, que todos tienen un objetivo, unas metas que trazarse en este mundo de la formación musical. Y cada uno, por los colores que están allí, cada uno toma unos trayectos distintos, parecidos pero distintos, y vemos cómo en esos trayectos pues decaen, vuelven y se levantan, vuelven y caen, vuelven y se levantan, porque ellos narran que alrededor de esas caídas que tienen, de esos momentos difíciles que pasan alrededor de trabajar ante un público, pues siempre encuentran una vocecita, sea la mamá, sea el papá, sea un amigo, sea un profesor o sea una persona externa de la calle que viene y le dice: hombre, ¿cómo te fue bien? Vamos adelante, tienes mucho talento, sigue por favor, y lo animan. Y entonces bajo esas palabras el estudiante vuelve y retoma su camino. Qué pena. No me da. Ya, ahí está. Y vemos cómo alrededor de ese camino, de esos trayectos, pues están todos esos elementos: el durante, el antes, el después de cada una de esas audiciones. Cómo están todos los elementos de las pruebas de ingreso, los regaños, los maltratos, los concursos, la motivación, las heridas, las enfermedades que surgen a partir de estos trayectos en la formación como músicos. Entonces esto por eso se denomina, va poco a poco, van encreciendo, poco a poco van encontrando su camino, poco a poco van llegando a ese objetivo final. Algunos no lo logran, algunos por todas estas dificultades que se le presentan en el camino prefieren desistir e irse a estudiar, como decía el director del primer asunto que leímos: váyase a vender paletas al parque. Entonces hay gente que hace caso a eso y se van para otra parte. Entonces pues es más o menos este es el recorrido que hacemos de esto que estamos denominando audiciones en público, creciendo poco a poco, caer y levantarse a la luz del otro.
Muchas gracias.